Buenos días, mi nombre es Adriana Jiménez y quiero darle la bienvenida al segundo día de la segunda conferencia iberoamericana de Parkinson. Es para nosotros un gusto que estén compartiendo hoy día con nosotros. Es un día lleno de emoción, lleno de unos talleres increíbles. Realmente gracias por estar aquí, vamos a aprender bastante. Ayer fue un día muy gratificante y quedamos muy motivados para empezar nuestro nuevo día. Y bueno, qué mejor darle la bienvenida a Beatriz Navarro. Betty, buenos días, que va a ser nuestra moderadora del segundo taller, del primer día, perdón, va a ser moderadora del primer taller del segundo día. Gracias, buenos días, Betty. Hola, buenos días, Adriana. Adelante, Betty, te voy a dejar para que puedas ya Muchas presentarnos gracias. a nuestra querida. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Tengo el placer de abrir la jornada de hoy con una charla muy linda, no solamente por el tema, sino por quién la da. Tengo el gusto de presentar a la doctora María de León, neuróloga, paciente de Parkinson. Ha dedicado sus últimos 30 años al estudio del Parkinson en la mujer, que es un tema muy importante, conferencista, reconocida a nivel internacional, autora de muchos artículos en libros, en revistas científicas y de libros tan importantes como Vivir más allá del Parkinson. Ha sido cuidadora familiar y actualmente es paciente de Parkinson, por lo tanto tiene mucha autoridad y mucha sabiduría para hablar sobre el tema. María, te invito a que... Muchas gracias, Betty. Gracias a todos de la Fundación del Parkinson, Adriana, Julio, todos de Give for Smile, por el honor de poder estar aquí con ustedes en esta grande segunda conferencia iberoamericana. Y creo que hoy día vamos a tener un tema bastante interesante del cual se conoce poco todavía, y voy a presentar unos cosas nuevas que hemos aprendido últimamente y espero que sea de gran agrado para ustedes. Podríamos hablar de este tema por horas, así es que va a ser algo que vamos a hablar 3 puntos de las 3 etapas de las mujeres en términos más recogidos, y después podemos elaborar más. Y quiero que sea una conferencia dinámica, así es de que después de cada punto de etapa podemos tener la oportunidad de entablar una conversación, una pregunta o dos, y después las que no podamos contestar, al final vamos a tener tiempo. Así es que muchas gracias. Si me permitís, María, decir algo. Por el sistema de webinar no hay chat, sino que las preguntas las tienen que hacer en donde dice preguntas y respuestas. Vamos a dividir la charla en 3 secciones. La primera va a ser la mujer en la época de la fertilidad, donde tendrán que hacer preguntas referidas a esa etapa de la vida de la mujer. La segunda, la mujer en la época de la menopausia. Y la tercera, la mujer posmenopáusica. Así que con gusto, María, te escuchamos. Muchas gracias, Betty, y comenzaremos. Gracias de nuevo, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan de todas partes del mundo. Gracias por estar con nosotros este día. Voy a hablar en las 3 etapas de la mujer, considerando el tipo de etapa en que estamos para decidir cuál es el mejor tratamiento para la mujer que tiene el Parkinson. Y las 3 fases de las cuales vamos a hablar va a ser la premenopausia, o sea, durante la etapa de la fertilidad, durante la mujer todavía tiene ciclo y está considerando tener familia. Después hablaremos de la época donde ya empiezan a tener síntomas de menopausia. Y después, al último, ya cuando ha pasado esa etapa, ya ha pasado la mujer por la etapa de la menopausia, entonces, ¿cuáles son los síntomas y las cosas que debemos considerar para el tratamiento de una mujer, de cualquier mujer, pero especialmente en esto vamos a hablar del Parkinson?
Primero vamos a hablar cuál es el impacto del Parkinson en el embarazo y también el impacto del embarazo en el Parkinson. Es un tema que últimamente ha estado en la mente de todas las mujeres que tienen y presentan con síntomas de Parkinson joven, porque como saben ustedes, antes la enfermedad era considerada una enfermedad ya de vejez o de 55 años para adelante, entonces no se consideraba el tema de la fertilidad. Y no teníamos que considerar si era importante o no importante tener problemas durante el embarazo o poder estar embarazadas. Les tengo buenas noticias que recientemente, hace unos meses apenas, se publicó un estudio que yo he sido parte de eso gracias a la colaboración, de la Fundación del Parkinson, el PD Generation, y se hizo una encuesta. Se mandó una encuesta a 900 personas, mujeres, sobre temas de la fertilidad. Si había problemas en el embarazo, si había problemas con el periodo, pero nada más tuvimos 304 respuestas, pero hemos aprendido bastante de esas respuestas. Y es algo que creo que nos da un hincapié, una vista hacia el futuro de qué podemos esperar y de estudios que deberemos de llevar a cabo. Lo que encontramos en esta encuesta fue bastante interesante porque nada más tenemos unos cuantos estudios que se ha escrito sobre el embarazo en la mujer. Y en esos estudios no indica que pueda haber problemas con el embarazo o con problemas de fertilidad, pero son nada más 2 estudios, más bien cuentos de recolección de personas que se han quedado embarazadas durante periodo que tienen Parkinson. Pero lo que vimos en esto es que tal vez la enfermedad sí afecte la fertilidad de un modo negativo. Y eso es algo bastante interesante porque no teníamos esta información hasta este tiempo. Y lo que dice es que el 32.2% indicó tener problemas, y estas son mujeres que ya tienen Parkinson y que dieron a luz durante y después del Parkinson. Y se indicó que había un riesgo mayor de tener problemas de la fertilidad comparadas a las mujeres de la misma edad que no tenían Parkinson. Entonces ya estamos pensando que tal vez tenemos que hacer más estudios en esta área. También en esas personas, en esas mujeres que tienen Parkinson, que tuvieron Parkinson, se añadió que el 31.2% tuvo problemas prenatales, problemas durante el embarazo, y esto es mucho más grande, más alto aquí en los Estados Unidos. No sabemos el promedio en los países latinoamericanos, porque este estudio fue hecho aquí, está comparado con los pacientes, con las personas estadounidenses. Pero la infertilidad primaria en Estados Unidos es de 15.5% y secundaria es de 19%. Así es que un nivel de 32 puntos es bastante grande y bastante alta comparada a las personas que no tienen Parkinson. También pensamos que la desregularización que ocurre durante el periodo en las mujeres que tienen Parkinson puede ser factor de esta fertilidad o infertilidad. Ay, perdón. Bueno, en Latinoamérica y alrededor del mundo, la fertilidad está más alta en los jóvenes de edad de 15 a 19 años, pero estas no son el área del Parkinson lo que vamos a tocar ya en mujeres de 20 para arriba, así es que no influye, pero no tengo muchos datos sobre eso. En general, el número de hijos que ha ido bajando en los últimos 3 a 5 años
alrededor del mundo, especialmente por la pandemia, y también en otros países que se han ido socializando y tienen más acceso a la televisión y programas gubernamentales que tratan de regularizar la población. También muchas mujeres están ahora posponiendo el embarazo a edad mayor para tener hijos. El promedio ha aumentado a edad de 27 años y sabemos que a medida que avanza la edad de la mujer es más difícil y más problemas con el embarazo y la fertilidad. Por primera vez, la fertilidad latinoamericana global decayó de 2.1 a 2 hijos por mujer, y esto es un grande impacto, aunque parezca pequeño, y se estima que seguirá disminuyendo hasta 1.7 de 4 a 5 décadas. El nivel es el nivel presente de Estados Unidos, el 1.7, así que aquí en Estados Unidos el nivel de fertilidad es bajo de tener hijos, y en Latinoamérica ha estado decayendo. Entonces, teniendo en cuenta de que hay probablemente riesgo de que pueda tener problemas con la fertilidad, que pueda tener problemas prenatales y que en general la fertilidad va en decadencia en nuestros países y en las mujeres latinas. Entonces, cuando una persona, mujer que tiene Parkinson joven, quiere estar embarazada, ¿cuáles son las cosas de que necesitamos tener en cuenta y cómo deberíamos aconsejar, a estas mujeres? Recordemos que no existen números exactos alrededor del mundo, ni en este país de Estados Unidos, de cuántas mujeres existen con Parkinson, mucho menos cuántas mujeres son jóvenes a edad todavía que están en etapa de fertilidad, y menos cuántas han dado a luz con el Parkinson. Así es que, teniendo eso en cuenta, con lo que sabemos, tenemos también que recordar que al menos 50% de los embarazos no son planeados. Así es que para poder dar un buen consejo, tenemos que ver a la mujer y plantearnos de que si de veras quieren tener hijos, empezar a planear, porque si esperamos a que salgan encintas, ya va a ser el 50%, ya van a tener, ya tal vez puedan tener ese periodo de más problemas prenatales o alguna otra complicación con el Parkinson. Porque recuerden que el cerebro del feto se forma de 3 a 9 semanas. Así es que, por lo general, para cuando una mujer ya se da cuenta en el 50% que está embarazada, ya el cerebro se ha formado. Entonces, si están tomando medicamentos del Parkinson, esto pudiera causar problemas, aunque no tenemos ahorita esa información. Y por eso es muy importante que abogamos por tener registros de personas, mujeres embarazadas, para poder saber cuál es el efecto de los medicamentos en el embarazo. Porque sabemos que la mayoría de las medicinas, fármacos que se usan para el Parkinson tienen la indicación de categoría C. Esto significa que en estudios de animales, todas estas han causado problemas secundarios en los fetos y problemas en el desarrollo, en la formación de los fetos. Entonces, sugerimos, si a una persona quiere estar embarazada y puede planearlo, no usar ninguna de estas medicinas que normalmente se usa durante el tratamiento del Parkinson, porque pudiera haber efectos secundarios. La única medicina que es segura y que se puede usar, que usamos, es la medicina que es la mejor para el tratamiento del Parkinson, y esta es la levodopa. También acordémonos que durante el tratamiento del Parkinson tenemos síntomas de depresión,
tenemos síntomas de sueño y esos medicamentos también podrían causar problemas en el embarazo en el feto. No tenemos información ahorita entre el efecto de los anticonceptivos en el Parkinson como el efecto de los y tampoco el efecto de los medicamentos del Parkinson en los anticonceptivos. Yo, siendo neuróloga, he tratado muchas mujeres con otras enfermedades neurológicas y en esas, por ejemplo, en mujeres que tienen epilepsia, los anticonceptivos son menos eficientes en esas enfermedades y también los tratamientos pueden causar que los anticonceptivos sean también menos eficientes. No sabemos ahorita eso en el Parkinson, pero es una cosa que debemos de tener en cuenta, que tal vez no funcione tan bien y tal vez por eso también hay más infertilidad. Si los medicamentos están causando, perdón, no sé qué está pasando aquí, está causando interferencia con la concepción. Durante el embarazo, el sistema inmunitario también es suprimido. Y eso significa que durante esta época el Parkinson pudiera empeorar. Los síntomas del Parkinson pudieran ser peores y hay un caso que indica que el Parkinson puede ser de nuevo en personas que están embarazadas y también que los síntomas pueden estar más exagerados durante este tiempo. Además, muchas de las mujeres, hay muchas enfermedades inmunológicas que existen más en mujeres que en los hombres. Y estas enfermedades pueden ser, pueden desarrollarse, ahorita se me van las palabras, pueden desarrollarse o empeorarse durante el embarazo. Y esto no tiene que ver con el Parkinson, pero al tener otra enfermedad que pueda ser exagerado, que pueda entonces levantarse y pueda tener problemas, esto podría entonces activar y empeorar en sí el Parkinson y poder tener un embarazo más difícil. Ok, entonces los efectos de los medicamentos en el Parkinson, como dije anteriormente, la mayoría de los medicamentos pueden causar problemas en el feto, entonces no son recomendados para usar. El único que es recomendado es la levodopa porque es el más seguro y este no ha sido demostrado que pueda tener algún problema en el feto, pero no hay mucho escrito sobre esto. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que después del embarazo, ya cuando haya nacido el bebé, todos los medicamentos pueden pasar por las vías lácteas. Entonces es difícil no saber cuál va a ser el efecto de esa transmisión de esos fármacos en el bebé. Y por eso es que tenemos que evaluar los riesgos con los beneficios para ver si es conveniente o no dar de amamantar. Entonces también la levodopa es una medicina, una sustancia que por sí ya bloquea el debajo de la leche. Entonces puede que la persona que está tomando la levodopa pueda tener menos leche para amamantar porque puede ser bloqueada. Perdón, María, no tenemos todavía esos efectos, pero es algo que considerar. Medicinas como el ropinirol y pergolide han sido asociados con retraso del feto y deforme de dígitos en animales, pero no existen estos estudios en mujeres. Otros también, las medicinas de la depresión pueden causar y tener problemas con los fetos. También medicinas que se usan durante el embarazo que puede para ayudar a la náusea, como el metoclopramide, el Reglan, el Phenergan, pueden también empeorar los síntomas del Parkinson.
El único que no va a empeorar los síntomas del Parkinson es el Zofran, el Ondansetron. No sabemos si el tratamiento con el estudio de estímulo profundo tenga efecto en el embarazo, porque nada más hay 3 casos que se han hecho en mujeres, pero que tienen distonia y no Parkinson, y estos no han afectado el embarazo. Entonces, es importante, como muchas personas no están preparadas y no saben si van a quedar encintas, entonces, si piensan ya que pueden quedar encinta o que quieren quedar encinta, empezar con complejo B y con vitaminas de ácido fólico para poder disminuir el riesgo de los problemas neurológicos del tubo. Otras enfermedades durante el embarazo que son comunes son la infección de orina, la deshidratación, la depresión, deficiencia de B12, como dije, enfermedades inmunológicas y el trastorno de piernas inquietas. Todas estas son comunes en mujeres encintas, pero pueden ser y causar peores síntomas y agravar los síntomas del Parkinson en la mujer. Pueden causar que los síntomas motores y no motores sean agravados. Otras cosas que hemos encontrado que influyen a la severidad del Parkinson en el futuro son los partos vaginales, tener diabetes gestional y depresión perinatal, depresión durante y antes y después del embarazo. Pueden causar que el Parkinson se empeore. Si ya tienen familia de diabetes o están predispuestos a diabetes o están predispuestos a depresión, es importante considerar esos riesgos que van lo más seguro a empeorar su Parkinson durante el embarazo y después del embarazo. También tener la mutación del gene de LRRK2, también es otro factor que hemos encontrado que puede causar, empeorar la severidad del Parkinson y también puede causar más infertilidad. Si es una persona que tiene Parkinson, y esto puede que tenga más problemas a quedar embarazada. No sabemos todavía que si hacer cesárea o vaginal es mejor durante el embarazo de un Parkinson, de una persona, pero el cuestionario, la encuesta que hemos hecho ha indicado al menos que las personas que tienen varios partos vaginales empeoran en el futuro el Parkinson, pero es algo que tenemos que todavía hacer más, estudios. Entonces, durante el embarazo, lo más importante es recordar la salud de la madre, porque si la madre está sana y está controlada, entonces puede tener un embarazo mejor, más feliz y sin menos problemas. No tratar de cambiar los medicamentos durante el embarazo, sino antes o después. No tratar de hacer cambios que puedan afectar el desarrollo o la salud o el bienestar o los síntomas motores o no motores que después pueden perjudicar a la madre y al bebé. Se ha terminado esa etapa. Si tienen alguna pregunta, entonces aquí podemos llevar a cabo. Sí. Estás apagada, Betty. Disculpen. Sí. Una persona que no sabe que tenía Parkinson, se le diagnosticó después de haber tenido los chicos, pero perdió 4 embarazos. ¿Puede tener relación directa con el Parkinson? Como dije, hay evidencia, al menos estamos empezando a tener evidencia de que hay infertilidad, que puede tener más problemas para embarazarse, como dije antes, del 32.2% comparado a un 15%. Así es que puede ser más probable que tenga problemas para embarazar, pero no sabemos ahorita la causa exacta. Sabemos que las personas que tienen el gene de LRRK2 tienen ese problema de fertilidad, de no poderse embarazar. Pero las otras que no tienen esa mutación no sabemos cuál es la causa, si es solo por tener la enfermedad o si hay otro problema que no hemos detectado.
pero lo cierto es que las personas que tienen Parkinson pudieran tener más problemas en quedarse encinta o poder llevar a cabo el embarazo a términos normales. Exactamente, sí, yo poseo el LK2 y mi problema ha sido llegar los embarazos a término. De 7 embarazos solamente logré 3 embarazos a término. Y gracias a Dios tengo 3 hijos maravillosos. Qué bueno. Sí, yo también, yo tengo el Parkinson desde edad joven y también tuve problemas durante mi embarazo y perdí también en el segundo mes perdí un embarazo, un feto, y creo tal vez podría ser este problema del Parkinson, aunque no encontramos alguna otra causa. Bien. Hay otra pregunta que, bueno, está relacionada con el tema de los celos. Sí, ¿El tema de los qué, perdón? De los celos. ¿Celos? Celos, Ajá. sí. Si es lo mismo el impacto hormonal en el hombre y en la mujer. Oh, ok, no entiendo. Si Sí, los celos como síntoma en el Parkinson es igual en el hombre que en la mujer. Los síntomas del Parkinson, bueno, son diferentes entre los hombres y las mujeres. Si vemos a las mujeres jóvenes, por lo general las mujeres tienen más problemas que llamamos no motores. Y eso quiere decir que hay más depresión, como vimos, pues la depresión es uno de los temas que es muy común como presentación y también se agudiza durante el embarazo, durante esa época de fertilidad. Y que no es tan común en los hombres. Y por eso es que es uno de los problemas en diagnosticar a mujeres jóvenes, porque hay más ansiedad, hay más problemas de ánimo, hay más depresión y no tantos síntomas motores, no hay tanto temblor como en los hombres. Ya cuando las mujeres avanzan a una edad ya que se considera en el Parkinson idiopático, entonces ya se reconoce que hay más temblores, pero la mujer joven no es tanto. Entonces, ese es uno de los problemas que existen en el diagnóstico, en diagnosticar a una mujer que tiene Parkinson a temprana edad. Por eso. Bien, quiero aclarar que alguien está levantando la mano. No, el modo de hacer las preguntas no es en forma directa, sino tienen que escribir su pregunta en el ítem preguntas y respuestas. A ver, otra pregunta es... Ahora ya entendí los celos. Bueno, los celos, eso ya no había entendido bien, pero no es uno de los síntomas del Parkinson, o sea, tener celos no es, pero es algo que se ve, bueno, me refiero, no es uno de los síntomas al principio de la enfermedad que se reconoce. Puede ser una obsesión de psicosis ya cuando la persona tiene problemas de Parkinson por muchos años. Puede haber ese celo que le llamo más bien que piensan que las personas son infieles, que los esposos, los maridos, las mujeres son infieles, y eso es una psicosis que ocurre ya cuando han tenido Parkinson por mucho tiempo y es más común en los hombres que en las mujeres. Perdón, no había entendido no entendía los celos, pero espero que eso les haya ayudado. Ok. Bien, a ver si encontramos otra pregunta y si no pasamos... una persona pregunta si una persona con Parkinson sufre una operación de apéndice o de intestino, empeorará su Parkinson. Sí, y vamos a hablar quiero que se enfoquen en el tema que estamos hablando, sí. Pero por lo general, cualquier enfermedad o operación, ya sea física, emocional, externa o interna, puede desarrollar y puede hacer que los síntomas del Parkinson se empeoren durante el tiempo del estrés. Entonces, claro, tener operaciones, yo acabo de tener una operación y por lo general lo que he visto es que se tarda más tiempo en recuperar que no teniendo el Parkinson.
que se tarda, es más, los síntomas empeoran y el tiempo de recuperación es más tardado en general. Bien, si te parece, María, podemos pasar a la segunda parte Sí. de la charla. Sería la mujer en la época de la menopausia. Sí, y otra cosa que, perdón, que no hablé de antes, es que el ciclo, y voy a hablar más de eso durante en esta sesión, es que el periodo de menstruación es severamente impactado durante con el tratamiento de los medicamentos del Parkinson. Entonces, algo que también puede afectar, como dije, a la fertilidad. Si siempre está reglando, no puede embarazarse. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a hablar en los síntomas y el tratamiento de la mujer que está entrando a la menopausia. Como dije antes, siempre hay impacto del Parkinson, efecto del Parkinson en los síntomas de la menopausia, perimenopausia, durante la menopausia y el impacto de la menopausia en el Parkinson. Este es el cambio de vida. Tu vida no mejorará por casualidad, pero mejora solo a través del cambio. Es una manera de ver las cosas positivas, ¿no? Entonces, durante la menopausia o perimenopausia, cuando la mujer está entrando al cambio de vida, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta es que las mujeres latinas tienden, al menos aquí en este país, en Estados Unidos, tienden porque como empiezan la menstruación a una edad, 1 o 2 años antes que las mujeres americanas o no hispanas, entonces tienden a entrar en cambios a una edad más temprano. Puede empezar desde la edad a los 30 años, comúnmente es de los 40 a 44, a medio es a los 55, a 51, perdón. Y esa es precisamente la edad cuando pueden empezar también, si tienen Parkinson de edad normal, que es idiopático, porque todavía no tenemos exactamente una definición global que diga cuál es la edad de que se considera enfermedad de tiempo joven, de tiempo de edad temprana o de edad normal. Entonces, podría tener síntomas de Parkinson en esta edad comúnmente y están empezando con los síntomas de las fluctuaciones. Entonces, si una mujer tiene sangrado todavía a los 60 en adelante, entonces es importante porque por lo general la menopausia, perimenopausia ya se acaba para esa edad. Y lo importante es que puede durar esta etapa de fluctuaciones en los niveles hormonales de estrógeno, puede durar hasta 14 años. Dios nos cuide. 10 años que puedes tener sub y baja, entonces puedes estar teniendo síntomas de la perimenopausia. Los niveles de hormonas van a variar bastante a consecuencia de la cantidad de sangrado. Entonces el sangrado se va a empeorar, puede ser más largo, puede ser más frecuente, puede ser puede tener más sangrado que antes y empezar a variar. Entonces, si una mujer no tiene todavía el diagnóstico de Parkinson, pero está empezando a tener síntomas de Parkinson y está en esta edad, puede haber mucha variación en cómo va a ser diagnosticada, porque puede pensar los médicos que es todo a causa de los síntomas de perimenopausia, de menopausia que está entrando y no da la importancia que podría tener un problema neurológico. Entonces es porque debemos estar muy, muy atentos a esta edad de la mujer, donde podemos empezar a tener síntomas de Parkinson y estamos en la edad de tener los síntomas de la menopausia, porque los síntomas de la menopausia, que son los mismos del Parkinson, son problemas de sueño, mucha fatiga, problemas de concentración,
mucho sudorío, incremento de frecuencia de orinar, sequedad vaginal, disminución de libido, y aumento de presión, alteraciones de ánimo, dolor de articulaciones, aumento de peso. Bueno, el último no es parte del Parkinson, pero puede haber aumento. Entonces, si una persona está teniendo todos estos síntomas no motores, mujer, que está todavía joven y no tiene muchos síntomas motores, tiene un poco de distonia o un poco de temblor, podrían entonces poder no hacer atención y no darle un diagnóstico propio del Parkinson, porque van a decir que o pensar que son por los cambios hormonales. Lo que debemos tener en cuenta es que también nosotros las mujeres, las latinas, tendemos a tener más largos plazos de comienzo a fin, más largos plazos, como dije, puede durar hasta 14 años, o sea, se tarda más en las mujeres latinas en completar ese paso de empezar la menopausia y que se termine completamente. Puede durar bastantes años, 10, 14 años, como dije. Y también nosotras las mujeres latinas durante esta época tenemos más tendencia a tener más dolor y tener más problemas con el sexo y la resequedad vaginal. Cosas que también ya son parte del Parkinson en la mujer, que tienen más fatiga, más dolor y más problemas de resequedad. Entonces, si una mujer ya tiene Parkinson, si está teniendo estos problemas, va a decir, oh, es el Parkinson. No dejar que, si ya tiene Parkinson, asumir que todo es el Parkinson y tampoco asumir que todo es parte del cambio de la mujer. Hay que hablar con un médico y hay que tener niveles de las hormonas para saber si está entrando en etapa de menopausia. Entonces, si tienes Parkinson, vas a tener más días malos probablemente durante esta época, porque, como dije, todos los síntomas son iguales y pueden empeorar los síntomas que ya tienen. Como dije, puede haber aumento de peso y bastante depresión. Y la depresión es uno de los factores que puede hacer que la calidad de vida empeore y que los síntomas del Parkinson también sean mejores. Aquí en Estados Unidos, una de 3 personas, de 3 mujeres, ha pasado por una histerectomía antes de los 60. En la comunidad hispana, en Latinoamérica, no es tan común tener histerectomía. Una importante cosa es que si tienen una histerectomía total donde le han quitado los ovarios antes de los 45 años, podría ser uno de los riesgos que puede aumentar el riesgo de tener Parkinson. Si no tienen Parkinson, ya han tenido histerectomía, pueden entonces entrar a una etapa de menopausia antes y tener el Parkinson tal vez una edad más joven, pero tener más riesgo a tenerla. La histerectomía también podría ser un tratamiento durante esta época, que tal vez hay un caso que se dé cuenta que tener la histerectomía sin quitar los ovarios podría ayudar a que se mejoren los síntomas del Parkinson, porque va a dejar de causar toda esta desregularización del reglado que causa que los síntomas motores y no motores del Parkinson se empeoren. Pero es nada más un caso y no tenemos mucha información, pero es algo que deberíamos tener en cuenta. Entonces, la mujer latina, existen muchas variantes como el origen, educación, estado económico, que afectan cuando tienen histerectomía. No hay muchas mujeres en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos que sean latinas que tengan el mismo nivel de esta cirugía. Es más bien las personas que han vivido muchos años, más de 10 años aquí en este país,
o que tienen alta educación tienen más acceso a tener una cirugía de este tipo. No es común en nuestra comunidad. ¿Cómo saber si si es Parkinson o es el comienzo del cambio de vida o son efectos del fármaco? Esa es una de las grandes problemas que tenemos, encrucijadas en esta edad de la mujer, de los 40, 50, que están empezando a tener Parkinson o que ya tienen Parkinson. Saber si es la enfermedad o si son los fármacos o si es el cambio de vida. Si sospecha o tiene familia con Parkinson y además tiene síntomas motores, temblores, distonia, rigidez, aunque la rigidez es más común en los hombres, o lentitud, problemas para caminar, las mujeres tienen más problemas para el equilibrio, para caminar, se encogelan más. Entonces podrían tener principios de enfermedad si también están padeciendo los síntomas que dije antes, problemas del sueño, problemas de fatiga, problemas de dolor. Ya entonces es un cuadro clínico que va más con el Parkinson, pero siempre si hay dudas, ir con su médico y ser examinados y que le hagan un examen de sangre para ver los niveles de hormonas. Okay. Las hormonas, el estrógeno y la progesterona juegan un papel muy importante en la estructura desde el cerebro, desde el nacimiento, según el género. Y siempre pensamos que es la testosterona que indica si va a haber comportamientos masculinos o femeninos, pero en realidad es la estrógena el nivel de estrógeno y también cuando se da el estrógeno, qué causa el comportamiento. Por ejemplo, en estudios de animales se ha visto que cuando los ratones se les da estrógeno, aunque sean mujeres ratonas, se les da un dosis de estrógeno, empiezan a comportarse como hombres, empiezan a montar a otras hembras. Entonces, es el nivel de estrógeno que es el más importante para todos. Los hombres y mujeres tenemos niveles diferentes, tenemos más altos niveles, claro, las mujeres, y tenemos ahí estructuras en el cerebro, especialmente en el área de aprendizaje, de memoria y de el área del ánimo, o sea, en el área prefrontal, en el área de hipotálamo y en el área de aprendizaje. Entonces, esas áreas son muy importantes. Por eso sabemos que cuando a medida ya después de la menopausia que baja el nivel de estrógeno, de esta hormona, hay más mujeres con Alzheimer's, con demencia, que hombres. Y el nivel de mujeres que empieza a tener problemas cerebrales y empieza a tener problemas cardíacos, cuando se baja el nivel de estrógeno ya entonces vuelve al mismo nivel de los hombres a tener más riesgos. La progesterona es importante porque esta ayuda con la inflamación. Entonces, cuando estos niveles durante la menopausia, perimenopausia, que va fluctuando, que los niveles de estrógeno suben y bajan, y la progesterona no puede funcionar sin el estrógeno estar presente. Entonces, cuando ya empieza a bajar el nivel de estrógeno, la progesterona que está indicada, como le dije, en la inflamación y también en el sueño. Y las mujeres tienen mucho sueño durante el periodo, durante la perimenopausia, y también es uno de los síntomas que tenemos más común. Es porque no está funcionando bien, no hay. Entonces, es un papel muy importante que apenas estamos aprendiendo cómo esta hormonas influencian la presentación y el progreso del Parkinson a varias etapas y en la mujer. Y también juega un papel importante en la protección, como dije, cerebrales cardíacas. Por eso cuando las mujeres que tienen Parkinson empiezan a tener más
más sangrado por los medicamentos, empiezan a tener más dolor, más depresión, y es algo que debemos controlar. Pero también algunos de los fármacos que son comúnmente utilizados en el Parkinson podrían causar los síntomas comunes de esta etapa. Por ejemplo, el Simitrel, la amantadina, que se usa bastante aquí en este país y fuera de este país, creo que en todo, porque es una medicina ya más de 100 años, que se usó primeramente para la pandemia del flu de 1917, pero tiene buena eficacia en los temblores y también en la fatiga, así es que se usa mucho, pero puede causar un gran sudorío y problemas de concentración, memoria, problemas de ánimo y también puede causar depresión. Así es que si están tomando este medicamento y están teniendo esos problemas, no pueden saber si es el fármaco o si es el Parkinson o si es por los niveles que están empezando a fluctuar. Por eso es que es importante que tengan siempre un diario de sus síntomas y también de los medicamentos que toman y ver cuándo empiezan estos problemas, a qué horas toma el medicamento, cuándo empieza el problema. Si está relacionado, yo tomé el Simitrel, me lo aumentaron a 3 veces al día y sudaba como loca, sudaba y la memoria estaba ida. Pero me acordé que había aumentado, la bajé, la quité y volví a la normalidad. También vimos el nivel de hormonas para estar segura y estaba normal. Entonces, sabemos que pueden causar estos problemas. Los agonistas... Perdóname, faltan ¿Perdón? 5 minutos. Sí. Los agonistas, al igual que el levodopa, pueden causar fatiga y sueño. Acuérdense que los agonistas, especialmente el Mirapex y el Ropinirol, pueden causar Mirapex más, puede causar mucho más sueño, quedarse dormido cuando están manejando, puede quedarse dormido cuando están sentados, no muy bien. Y también porque estas medicinas pueden causar fluctuaciones en la presión y esta puede ser causa de la fatiga y el sueño. Entonces, es importante también ver si está causando esos problemas. El Parkinson tiene tendencia, por ser enfermedad crónica, como otras enfermedades crónicas, a haber deficiencia de vitamina D y vitamina B12. Como dije antes, la vitamina B12 es uno de los factores que puede influenciar y causar que el Parkinson se empeore y sea peor en el futuro y tener niveles de UPDRS, que el esquema que usamos para ver cómo está la enfermedad, y puede empeorarlo. Además, en la encuesta que hablé, existe que el trastorno del menstruado lo podría parecer que está entrando en la etapa de premenstruación cuando tiene problemas de motores y durante el periodo. Entonces ya sabemos que sí existe esos cambios de problemas motores y no motores durante el periodo. Es importante tener eso en cuenta, que ya hay información que se indica que padecemos de eso. Entonces, el tratamiento de la persona, saber si tiene el Parkinson, estar segura que no tiene problemas hormonales, y si tiene familiar que puede tener el Parkinson, y empezar con tratamiento del Parkinson. Si ya tiene el Parkinson, entonces estar segura que los fármacos no están contribuyendo y también que no está empezando a tener niveles descontrolados de hormonas y dar tratamiento para poder controlarlo. Entonces depende de la causante. Como dije antes, podría tener histerectomía si está teniendo muchos problemas con el periodo y está causando más problemas motores o no motores también. Tal vez podría ser una terapia alternativa, pero no tenemos mucha información todo eso. Entonces, dar terapia hormonal es otra alternativa. Aquí en la encuesta que hicimos, la mayoría de las personas no estaban recibiendo terapia hormonal. Y todavía hay mucha controversia de cómo y cuándo empezar la terapia hormonal.
En las mujeres latinas, por lo general, no tienden a usar la terapia hormonal, a menos fuera de aquí de Estados Unidos. Si vamos a usar una combinación o si vamos a usar solo el estrógeno, el estradiol, depende si tengan, primero si tengan todavía matriz o no. Porque el tener matriz, entonces al añadir el progesterona, puede aumentar el riesgo de cáncer de matriz. Entonces no es recomendado. Si ya no tiene matriz, entonces podría usarse, pero por lo general no se recomienda usar la progesterona, sino nada más el estrógeno. Y en medida baja. Y esta se puede usar en crema, pastillas o parches. A mí prefiero el parche porque la crema, aunque parece que es algo muy sencillo, causa demasiados problemas. Y ya tomamos suficientes pastillas con el Parkinson para estar añadiendo otra pastilla. Así es que el parche dura cada 3 días y ya pueden controlarse. Y especialmente si están teniendo resequedad o tienen ya problemas de osteoporosis y son delgadas especialmente. Y las mujeres, acuérdense que tienen problemas para caminar y se congelan y se caen más. Entonces, si ya tienen riesgo para quebraduras, fracturas y tienen osteoporosis, entonces sería buena idea usar el reemplazo de esta hormona. Y también reemplazar la vitamina B12, como dije antes, y la vitamina D, porque la vitamina D va a hacer que sus huesos estén más fuertes, y la vitamina B12 ayuda con la fatiga y también ayuda con los problemas de concentración que se presentan durante este tiempo de fluctuaciones de estrógeno y también con el Parkinson. Ok. Y hablamos reemplazo de hormonas si tiene riesgo de fracturas, y también en las mujeres, ya después de que bajan los niveles de estas hormonas, puede aumentar el riesgo de lípidos, y el lípido entonces aumenta el riesgo de tener otros problemas cardíacos y cerebrales, y especialmente si ya tienen los niveles altos, sería buena idea. Reduce el riesgo de eventos de enfermedad del corazón. Pero como dije antes, hay un tiempo donde el primero o segundo año después de que empieza a tener síntomas, que el reemplazo de hormonas puede tener beneficio para disminuir los problemas cardíacos y cerebrales. Después de esto no tiene ningún efecto, puede añadirse después y no disminuye los riesgos. Pero para el Parkinson no sabemos todavía exactamente si hay una etapa o un periodo, una ventana donde sea más de mejor eficacia. Añadir, hay muchos estudios que son contradictorios, así es que todavía no tenemos mucha fe en decir se tiene que hacer esto a esta etapa, pero puede ayudar con estos síntomas. Lo importante es que el cáncer de mama puede ser uno de los factores más comunes que existen con el Parkinson. Aumenta el riesgo de cáncer de mama con el Parkinson y también a medida que avanza la enfermedad. Pero añadir las hormonas también puede aumentar el riesgo. Así es que si ya hay problemas, especialmente personas que tienen el gene que hablamos del LRRK2, como tú, Betty, tienen más riesgo, entonces tal vez no sería buena idea. Aunque hay unos estudios que dicen que el riesgo de cáncer de mama entre las latinas y no latinas, no hay diferencia con esto, con el añadir las hormonas, pero no tiene en cuenta si tienen o no tienen Parkinson. Así es que algo que deben de hablar con su médico. Y también, como dije antes, puede aumentar el riesgo de cáncer de la matriz, pero eso es con la progesterona. Bueno. Entonces, como dije antes, ver si están empezando el Parkinson, si ya tienen el Parkinson, y los medicamentos, el apoyo social
acceso a los medicamentos y la combinación de fármacos es lo más importante para evitar que haya complicaciones y discenesias. Mi preferencia siempre ha sido de más pastillas a menos dosis, para que así sean menos las etapas que tienes que tomar y dura más largo el tiempo el efecto de los medicamentos sin tener tantas complicaciones. Y también, y voy a hablar más de esto en la próxima etapa que vamos a discutir, es el control de la hipertensión y la diabetes, porque esto puede tener un factor grande de calidad de vida y riesgo de otros problemas cerebrales y cardíacos que pueden impactar la mortalidad y el progreso de la enfermedad. Tener una dieta balanceada, pero también quiere decir que el horario de cuando se come es muy importante, no nomás qué se come. Y mantener higiene de sueño, tomar medicamentos si es necesario, y también higiene de los movimientos del cuerpo, porque la constipación está relacionada con un aumento de delirio. Así es que, hay más delirio si hay constipación y también el efecto de los medicamentos no va a funcionar de la misma manera y va a haber fluctuaciones si el sistema no está regularizado y si no se está moviendo. Y último, pero no lo menos importante, mantenerse activa mental y físicamente. Hacer todo lo que podamos para seguir moviéndonos. Ok. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Beatriz, estás en mí. Sí. ¿Cuál es la evidencia científica de que el Parkinson puede causar pérdida de los embarazos? Bueno, como te dije, la única evidencia que tenemos es esta encuesta que hicimos con el PD Generation, que hay un aumento del doble de infertilidad y también de problemas perinatales con personas que tienen Parkinson durante el embarazo. Es lo único, no tenemos más evidencias y por eso necesitamos más estudios. No te escucho, Betty. Estás apagada. A mi mamá le quitaron su matriz a los 35 años. Desde niña tuvo problemas motrices y temblor de mano. Finalmente fue diagnosticada con temblor esencial. ¿El medicamento para el Parkinson le sirve también para controlar el temblor esencial? Algunos medicamentos que usamos para el Parkinson sí pueden también ser usados para los temblores esenciales, pero por lo general los medicamentos que se usan para los temblores esenciales son diferentes. Pero las personas que tienen familiares de temblor esencial o que en sí tienen diagnóstico de temblor esencial a menor edad, pueden con el tiempo tener más riesgo de contraer Parkinson y después desarrollar el Parkinson. Mi abuela tenía temblor esencial desde edad joven y a ella le empezó el Parkinson a los 60. Así es que es algo que vemos común que tiene más riesgo y el 10% de las personas que tienen problemas de temblor esencial de edad joven pueden después desarrollar el Parkinson. Tuve una esterectomía total al tener 30 años y fui diagnosticada con Parkinson a los 56 años. ¿Será esta la causa de que tenga Parkinson? Pues como dije antes, hay evidencia de que tener una total histerectomía, que incluye quitar los ovarios, que aumenta el riesgo, pero no sabemos exactamente si es una causante 100%, si tener histerectomía total va a después a causar Parkinson, pero es uno de los riesgos que sabemos que contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Bien.
¿Qué opinión tiene el implante de hormona bioidéntica previo perfil hormonal? Tengo Parkinson y me ha ayudado mucho y no tomo la pastilla. ¿Implante de los hormonas? Hormona Sí, hay implantes. Bueno, como dije ahorita, una, que las hormonas pueden mejorar uno de los síntomas de que hablamos que son comunes y parecidos a los síntomas del Parkinson, la concentración, el dolor y el sudorío y la resequedad vaginal y otros problemas. O sea que tener esa puede ayudar, pero no sabemos el riesgo, como dije, de que puede aumentar el riesgo de cáncer de mama y puede aumentar también la densidad de los senos y tener dolor de senos. Algo que a mí me pasó cuando empecé a tomar el reemplazo. Pero y tener senos más densos también aumenta el riesgo de cáncer. Por eso es algo que tiene que hablar con su doctor para ver cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Siempre hay que balancear que los beneficios sean mayores que los riesgos. Pero si ya tienen problemas o existen posibilidad en la familia o tiene un gene que pueda tener más riesgo que lo normal de cáncer de mama, tal vez no sería buena opción, pero hablar con sus médicos. Bien, ¿el ciclo menstrual puede alterar la absorción de la levodopa y generar dificultad en el manejo de los síntomas motores? Sí, como dije antes, encontramos siempre, desde que yo estoy en esto, he sabido que las mujeres tienden a tener problemas con el periodo que se va haciendo más largo y más frecuente y también más sangrado. Y en cambio, esto hace que los síntomas motores y no motores se empeoren. Pero no había ningún estudio que comprobara esto. Esta encuesta, por eso es tan importante que se hizo con el Parkinson, con el PD Generation, con el doctor Matae y Shilpa Rao, demuestra que sí hay evidencia estadísticamente de que tener Parkinson y tomar los medicamentos causa desregularización de la menstruación y en sí causa más problemas motores y no motores. Y por eso es que hablé de que hay un caso de que tener la histerectomía porque había sangrado más y más frecuente y peores síntomas de motores y no motores, y hacer esta histerectomía resultó que esos síntomas se mejoraron, pero es solo un caso y no tenemos mucha información y por eso es que necesitamos más estudios. Si esto está pasando, es importante hablar con su médico, como dije, y ver una que no esté pasando por esta etapa de perimenopausia, que por eso está teniendo fluctuaciones, ver sus hormonas y también tener un nuevo estilo de trabajar estos síntomas, nuevos medicamentos, añadir o otras cosas. Espero que esto haya ayudado. La última pregunta para que demos comienzo a la tercera etapa de la charla. ¿El uso de Premarin es recomendado hasta qué edad? Bueno, como dije al principio, el Premarin es el estrógeno. No existe, bueno, al menos que yo conozca, no existen etapas o existen reglas de cuándo se debe descontinuar. Se da para tratamiento de los síntomas que está teniendo, como dije, del dolor, de la resequedad, del sudorío. Si está teniendo esos problemas, puede continuar. El problema es que, mantener siempre los beneficios y los riesgos, y otra, que no sabemos si a qué edad empezar o durante qué etapa empezar el reemplazo para tener un mejor cambio
en el desarrollo o en el pronóstico del Parkinson. Eso es lo que no sabemos. Se puede usar, muchas personas usan, la pueden usar hasta ya, yo he tenido pacientes en los 70 que la están usando, pero no tenemos reglas ahorita para decir se empieza a esta edad y va a tener esta función. Como dije antes, lo que sabemos es que si se empieza el reemplazo de estas hormonas después de 2 años de empezar a tener los altibajos, empezar la perimenopausia, no ayuda a mejorar el riesgo cardíaco y cerebral que se tiene antes de que pase por esta época. Puede seguir usarlo, pero va a ser el mismo riesgo que los hombres a esta edad. No va a tener otra vez, no va a tener conferencia de protección como si la empezara durante ese tiempo, pero no sabemos si empezarla a cierto tiempo puede tener conferencia protectora para el Parkinson. Pero sabemos que tiene protección para problemas cardíacos, cerebrales, si la empiezas entre los primeros 2 años que empieza. Pasamos a la tercera etapa, María. Sí. Bueno, ahora estamos hablando de que ya terminó la etapa de fertilidad, terminó la etapa de los altibajos de perimenopausia, ya ha terminado, ya está en plena posmenopausia, ya no tiene arreglado, ya los niveles de estrógenos han decaído, progesterona. Entonces, ¿cuál es el impacto que podemos observar en la mujer y también la mujer con el Parkinson? ¿Cuál es el impacto del Parkinson en esto y la menopausia en el Parkinson? Entonces, ya su arreglado ha terminado y han pasado 12 meses sin reglado. Esa es la definición de la menopausia. Ya no ha tenido y no hay ninguna otra causa, no hay tumores, no hay nada, los niveles han bajado. Entonces, las dos palabras de mujer que no nos gusta es la D y la M, la menopausia y la discenesia, ¿no? Es las cosas que no nos gustan. Entonces, hay un estudio llevado a cabo por la doctora Lisa Mosconi, que es directora del Weill Cornell's Women's Brain Initiative, y estudió imágenes de resonancia para ver el efecto más bien de las hormonas en el cerebro en mujeres premenopausia y menopausia. O sea, entonces, este es un importante estudio y creo que habla bastante de que el papel importante que juegan estas hormonas en el desarrollo, en las diferentes etapas de la mujer según los niveles de hormonas, y impactan también a nosotros, una como mujeres, y también con el Parkinson. Entonces, encontró que las conexiones y proceso de energía antes, durante y después de la transición de la menopausia han cambiado. Y estos cambios no son específicos al avance de edad de los ovarios, sino son específicos al avance de edad de los ovarios, o sea que están antes, durante y después. Los ovarios ya no están funcionando, y no a la edad cronológica. O sea, para las personas que tuvieron la histerectomía completa, ya llegaron a una menopausia a la edad 30. Están actuando, el cerebro actúa igual a los 30 que una persona que tiene 70 con la menopausia, es lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, no tiene que ver con la edad cronológica, sino en la edad, la etapa de los ovarios que deja de funcionar. Y es bastante importante, porque como dije antes, el estrógeno es el que determina en nuestro cerebro si va a haber comportamiento más masculino, más femenino, y también ayuda a las mujeres para combatir la inflamación, para el comportamiento de aprendizaje y el comportamiento de ánimo. Entonces, cuando esto decae, hay más dolor, hay más pérdida de memoria, hay menos actividad, más depresión, más ansiedad. Pero también
cuando el estrógeno cae, hay acumulación de placas de amiloides en el cerebro de las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia, que no existe en los hombres ni en las mujeres que todavía están fértiles y tienen niveles de hormonas normales. Y entonces también hay que estos síntomas vasomotores, el sudorío, especialmente durante la noche, son vinculados a tener peor memoria. Entonces, si ustedes como mujeres durante la perimenopausia y la menopausia, que cuando pasaron, tienen mucho más sudorío, sudan mucho en la noche, aunque los medicamentos también pueden causar eso. Por eso es importante saber si son los medicamentos o si es problema de que es la menopausia. Estos dan problemas peores para la memoria verbal, reconocimiento y codificación. Hacen que haya problemas de la fluidez del habla y ejercicios de memoria. Cuando estamos empezando con el Parkinson, muchas de nosotros, de las mujeres, uno de los síntomas no motores es la cognición. No nos acordamos, no podemos concentrarnos y tenemos problemas para hablar. Eso me pasó a mí. Cuando yo empecé a tener problemas del Parkinson, no me podía acordar de las palabras en inglés. Solo el español me recordaba y era muy difícil hablar. Y entonces cuando empecé el tratamiento ya volví otra vez. Entonces existe ese problema de la fluidez de habla y ejercicios con el estrógeno. Ahora, añaden eso con los problemas de Parkinson, vamos a tener un problema mayor, ¿no? Como mujeres. Entonces es por eso muy importante reconocer estos. Como dije antes, igual que la perimenopausia, durante la menopausia y después de cuando ya ha pasado la menopausia, sigue habiendo problemas de sueño, fatiga, concentración, sudorío. Y también lo que hemos notado en esas imágenes resonantes, que las personas, las mujeres que tienen más sudorío y más sudor en la noche, tienen más placas y más problemas del cerebro en el área blanca del cerebro, malas palabras ahorita con este parque, en el área gris, sino tienen más como infartos en esa área. Entonces, por eso es muy importante. En las mujeres hispanas, la menopausia, como le dije, ocurre 10 años antes. En general, 12 a 13 años de edad empiezan dura la menopausia de 12 a 13 años. Así es que se imagina, 12 a 13 años con este problema y teniendo problemas de Parkinson, van a tener más problemas del habla, van a tener más problemas de concentración, van a acelerar los riesgos de la mujer, aumentando los riesgos cerebrales y cardíacos. Y antes hablé de que era importante tener un control de la diabetes y de los problemas de la presión. En los hispanos, en las mujeres hispanas, especialmente aquí en Estados Unidos, hay una propensidad de tener alta presión y tener diabetes. Hablamos de que la diabetes gestional es algo que aumenta el riesgo del Parkinson, empeora también los síntomas del Parkinson, y es algo que se vio en el estudio que hicimos de la encuesta, que se vio varias personas que tuvieron esto. El tener diabetes gestional aumenta el riesgo de diabetes. Ok. Y tener diabetes aumenta el riesgo de Parkinson. ¿Me están siguiendo? Entonces, una cosa sigue a la otra. La dopamina, la levodopa, que se usa en sí, la levodopa, la estructura de levodopa, química de levodopa en el cerebro, esa hace que el efecto de la insulina se disminuya. Entonces, lo que yo he visto en mi vida con en mi tratamiento de personas con Parkinson y en mi vida personal con el Parkinson, es que al tener el Parkinson y al tomar medicamentos del Parkinson,
la insulina deja de funcionar normalmente y entonces se da el síndrome de la diabetes de resistencia de insulina. Pero es algo que desafortunadamente ahorita todavía no, los neurólogos, los doctores no ponen mucha atención a esto. Pero creo que es algo que es importante porque al bajar el estrógeno, al llegar a la menopausia, aumenta el riesgo de los problemas cardíacos, de los problemas cerebrales. Y dos de los riesgos más grandes que existen en la mujer ya en la menopausia de tener infartos es la presión y la diabetes. Son dos enfermedades que pueden ser controladas y tratadas cuando empiezan. Entonces, y si ya sabemos que la insulina es cortada por causa de la levodopa, creo que debemos poner más atención, especialmente si ya tuvimos diabetes gestional o si ya somos diabéticos o si existe en la familia la diabetes. Es importante de tratar para controlar, para que se disminuya, porque esta en sí va a causar más fatiga, va a causar más problemas de memoria, va a causar más dolor y va a causar más desbalance porque va a haber neuropatías y va a afectar los ojos, que va a afectar la vista y entonces va a tener una calidad de vida peor. Y es algo que ya con el Parkinson, que causa problemas de vista, que causa problemas de equilibrio y dolor, entonces estamos aumentando el riesgo de que la calidad de vida sea peor y después podamos caer o tener una embolia cerebral o un infarto. Entonces, creo que debemos también tratar la visión, el oír, la regulación del metabolismo, porque entre más edad tenemos, también hay más propensidad de tener problemas de metabolismo como la tiroides, y eso también aumenta la regulación de la memoria, la fatiga y el riesgo de tener problemas cerebrales. Sabemos que la depresión es uno de los problemas que existe comúnmente en el Parkinson, especialmente las mujeres. Dos medicamentos que han sido hallados que ayudan para los síntomas de la menopausia, como los bochornos y el trastorno de sueño, son el Lexapro y el Effexor, que pueden ayudar a tener el mismo efecto que si tomáramos o reemplazáramos la hormona estradiol de estrógeno. Así es que si tienen Parkinson y ya tienen depresión y están tratando, tal vez sería bueno considerar estos dos medicamentos que pueden controlar efectos de los dos. Y también sabemos que aunque los hombres tienen más propensidad a tener demencia y psicosis, la demencia en el Parkinson hay un 40-50%. La demencia, como dije, falta de estrógeno en la menopausia, aumenta la demencia, y tener la alta presión, tener la diabetes, eso contribuye a la demencia. Entonces, es importante, y la B12, importante que reemplazcamos las vitaminas, que los doctores que veamos los niveles de vitamina B12 y B10, porque vitamina D, porque eso causa también falta de memoria en el Parkinson, y sabemos que la vitamina D es algo que comúnmente está baja con las personas que tienen Parkinson. Entonces debemos poner más atención a las cosas que pasan alrededor por falta de, o por avance de edad, y también por falta de hormonas y por falta de vitaminas que pueden empeorar el progreso y el diagnóstico del Parkinson y los síntomas del Parkinson, y hacer que la mujer tenga más problemas que los hombres en esta área. He visto yo otra razón que me gustaría que se hiciera más y se pusiera más atención a la
al control de la diabetes y la presión es que en mi tratamiento personal de pacientes he visto un aumento de embolias cerebrales hemorrágicas en mujeres y hombres, pero tal vez más en mujeres, pero es algo que no se ha estudiado. Y es la causa de muerte, aún en personas que no han tenido diagnóstico de alta presión. Acuérdense que durante que tener el Parkinson influye el sistema automático, entonces que hay mucha altibajas de alta presión. Por lo general, los medicamentos hacen que la presión baje. Pero lo que yo he notado es que baja, pero cuando se termina el efecto de la levodopa, de los medicamentos, sube a un nivel descontrolado. Y entonces es por eso que es también importante empezar a que no haya esos altibajos, esas discenesias, para controlar los síntomas y también poder, si está causando problemas de presión que de repente suba a un nivel tan alto. Lo que sabemos, lo que sé de las personas que tienen más problemas cerebrales e infartos, no es tanto, igual que con la diabetes, no es tanto el nivel de la presión o el nivel del azúcar, sino los altibajos. No es más, el riesgo de tener una embolia, de tener un problema de infarto, si la presión está a 60/40 y después sube a 180/100, que tenerlo a 200/100 siempre. Entonces, es importante controlar eso y poner atención a eso, porque eso puede afectar los síntomas de memoria, los síntomas de fatiga, y también aumentar el sueño, porque la presión no está controlada. Las personas hispanas, como dije, tienen más propensidad a tener alta presión. También, ya teniendo alta presión, entonces si existen estos problemas con el medicamento, con el Parkinson, que puede haber más sub y bajas, entonces es todavía aún más importante de controlar y ver qué está pasando con la presión arterial. Y esta presión hace que las arterias se pongan rígidas y de repente cuando sube la presión, estas arterias, porque están tan rígidas, explotan y causan hemorragias. Las hemorragias subarachnoides, no sé si está bien dicho o no, son más comunes en las mujeres que los hombres. Entonces, debemos de poner atención a eso y poner enfoque, no nada más el tratamiento de los síntomas motores, sino motores, pero qué está pasando con la persona completamente a nivel de las estrógenas, de las hormonas y qué otras enfermedades tiene. Creo que ya hemos acabado hasta el final y ahora vamos a abrir la pista para preguntas y espero que no los haya confundido y que los haya dejado con tanta cosa. Gracias. Hay una pregunta que dice, la semana pasada me operaron y me dejaron los ovarios. Ajá. ¿Tiene alguna recomendación especial en este momento en el que estoy? ¿Cómo puedo recuperar lo mejor posible? Tiene Parkinson. Sí, bueno, lo único que puede hacer es seguir las instrucciones de su médico y los medicamentos, pero sé que una va a tardar, tal vez pueda tardar doble del tiempo de recuperarse que lo normal. Tal vez sus síntomas motores y no motores puedan ser empeorados. Puede hablar con su médico, tal vez si desea aumentar su dosis de tratamientos fármacos de levodopa para resistir, para que pueda ayudar con ese estrés que tiene porque se está consumiendo más la levodopa.
es la única recomendación, que siga las instrucciones de su doctor, que se cuide, que descanse, que escuche a su cuerpo, que no trate de hacer más de lo que puede, y si está teniendo muchas fluctuaciones de sus síntomas motores, tal vez que puedan hacer ajustes a sus medicamentos. ¿Se recomienda algún suplemento de vitamina antes de la perimenopausia? Bueno, siempre recomendamos como neurólogos el complejo B, porque como le digo, decae a medida que pasa el tiempo, y también es uno de los factores muy importantes que pueden contribuir a la severidad del Parkinson. Y una que sus doctores puedan ver sus niveles de B12 y vitamina D, si están bajos, da tratamiento adecuado. Si no, el complejo B, porque ayuda para sostener su empatía y memoria y todo eso. Entonces, eso le puede ser de añado. Algunas otras personas tal vez dicen que la vitamina C o la coenzyme Q puede ayudar a ciertas personas con el Parkinson, y también la vitamina E puede ayudar para disminuir el problema de la memoria y el riesgo de tener demencia. Son vitaminas que podría usar y no van a causar problemas con sus otros medicamentos, y no van a causar daños de intoxicación. Pero hablar con su médico, pero creo que es algo que pueden usar. Bien. Hay una persona que pregunta que ha tenido un bypass gástrico antes de que le diagnosticaran el Parkinson. Si eso puede tener algún efecto. Bueno, lo que sabemos, que las personas que tienen los bypass gástricos, tienen problemas muchas veces con el para observar, ¿cómo se dice? Absorción de los medicamentos y de la comida. Entonces, tal vez si está teniendo fluctuaciones, especialmente con su Parkinson, que podría necesitar tomar los medicamentos. Perdón, no sé qué pasó. Sí, ¿me ves? No sé qué pasó. Sí. Te vemos, María. ¿Sí me ven? Ok, porque no los veo yo. Que tengan que tomar los medicamentos mejor debajo de la lengua, o en parche, o tal vez poner uno de las duodopas que está conectado en el intestino, para que pueda ser absorbido. También las personas que tienen esta cirugía tienen más deficiencia de vitamina B12, de vitaminas. Es importante tener esos niveles controlados. Bien. Y con esto terminamos. Hay una pregunta que dice: tengo muchos problemas con anemia. Ajá. Con anemia, ¿por qué causa? No lo manifiesta. Sí. Bueno, hay muchas causas de anemia. Hay una persona que se ha hecho la cirugía gástrica. Oh, pues eso sí. Y la anemia de cirugía gástrica es más comúnmente por deficiencia de B12. Entonces, y fólico, ácido fólico. Entonces, es importante que le vean el nivel, y si necesita, porque no puede ser absorbido por la boca, necesita ponerlo debajo de la lengua, o más bien reemplazado por inyecciones o nasal. Bien, y con esta, la última, y con esta terminamos. Mi médico me indicó que la vitamina B6 no es recomendable porque descompone más rápido la levodopa. ¿Con qué la puedo sustituir? Bueno, eso sí, no sé, porque cuando hacemos antes de que hubiera otros tratamientos del Parkinson, frecuentemente usábamos la disolución de la levodopa con la vitamina C. Así es que no estoy segura de qué recomendarles. Hablar con su médico, pero la vitamina C, al menos que lo que yo sé y en mi práctica, lo usamos comúnmente, y no
no he tenido yo problemas, así es que no sé con qué reemplazarla. Lo siento. Está bien. Bueno, María, la verdad que la cantidad de conocimiento que nos ha impartido es fantástico. Por ahí uno escucha y le da miedo todas las cosas que nos pueden pasar, pero creo que nos pueden pasar y no necesariamente nos van a pasar. Sí, así que, pero lo más importante es que les digo esto para prevenir, para que estén ustedes al tanto de cosas que pueden pasar, para que puedan estar ustedes empoderarse y saber qué tratamientos o qué cosas preguntar a sus médicos, y especialmente si ya hay antecedentes de decir, tenemos que ver esto para prevenir, porque todo se trata de prevenir y tener la mejor calidad de vida. Y por eso es que le digo estas cosas, no para que se asusten o que digan que me va a pasar o que me voy a enfermar. Yo tengo también alta presión, yo tengo también me dio diabetes gestional, así es que todo esto está incluido y es algo de que tenemos que monitorear y hacer lo mejor que podamos para prevenir que se empeore nuestras enfermedades y estar al tanto de eso. Así es que no quiero que se me empodérense, sabiendo la sabiduría, el conocimiento les da poder. ¿Okay? Bueno, te agradecemos profundamente, María, por tu aporte, por tu experiencia, por tu sabiduría. Y abrimos la puerta a la próxima charla, que es el Parkinson en el hombre. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Dios los bendiga. Adiós. Hércules, te dejo la posta. Gracias a todos. Gracias, Beatriz.